Bueno, entonces, ese era el signo de la derivada primera. Como ¿no? Como para ver más allá de otras cosas, sabemos que si esto son, que dice 0,42 y 3,58, ¿ah? Entonces, sabemos que si es el signo de la derivada primera, este es el crecimiento de la función. Quiere decir que la función crece hasta 0,42 de x, después decrece hasta 3,58 y después vuelve a crecer, ¿no? Entonces, ya sabemos que acá tenemos un máximo relativo y acá tenemos un mínimo relativo. ¿Ah? Eso es lo primero. Que la función además nos la dan también, nos dicen que la función, esta f de x es 10 más 3x, 10 más 3x menos 4x cuadrado, más 0,667 x a la 3, y que va de 1 a 6. Entonces, si va de 1 a 6, ya estoy viendo que este máximo relativo no está dentro de la zona de definición, ¿de acuerdo? Sin embargo, el mínimo relativo sí. ¿Está? Lo que no sabemos, obviamente, que esto en mi zona de definición, y esto antes de leer nada, ¿no? Todo lo que uno puede como ir deduciendo. Si esto va de 1 a 6, también sabemos acá que no sabemos si el punto de inflexión, esto es una cúbica, ¿verdad? Y sabemos que si hay un máximo y acá hay un mínimo, es porque en algún momento hay un cambio de contrariedad. Si ese punto de inflexión está antes o está después. Pero supongo que con el desarrollo del ejercicio nos, nos irá sugiriendo en algún momento considerarlo, ¿verdad? Considerar calcularlo. Bien, eso. Entonces, nos pide indicar las coordenadas X y Y del mínimo y el máximo del modelo. Bien, la coordenada X ya la tenemos, ¿bien? Perdón, la coordenada X ya la tenemos, ¿verdad? Si nosotros estamos diciendo, bueno, ¿cuál es el mínimo y cuál es el máximo? Bien, el mínimo está claro, porque como va de 1 a 6, sabemos que el mínimo no le va a quedar de otra que ser en 3,58. Sin embargo, el máximo puede estar en 1 o puede estar en 6, dependiendo. ¿Tá? Sabemos que además no decrece a la misma velocidad que crece. Si fuera una cuadrática y esto fuera así, simplemente calculando la distancia que hay de acá a acá y de acá a acá, como sabemos que hay simetría, sabemos en dónde puede estar el máximo por una cuestión de distancias equidistantes, porque las cuadráticas sí llegan al extremo relativo, sea máximo o mínimo, con la misma velocidad que con la que salen. Pero eso no pasa con las cúbicas. Así que sí tenemos claro cuál es el mínimo, ¿no? El mínimo va a estar en 3,58 de x y la imagen de 3,58 y f de 3,58. Eso sí lo sabremos. 10 más 3 por 3,58 menos 4 por 3,58 al cuadrado, más 0,667 por 3,58 a la 3. Y eso nos da 0,078. Voy a hacerlo de vuelta porque está raro. Yo voy 10 por 3,58 más 3. Ah, no, no, dice mal. 10 más No, el 3, 10 sin nada. 3,58. Ahora sí. Menos 4 por 3,58 al cuadrado más 0,667 por 3,58 a la 3. ¿Sí? ¿A vos también te digo eso? O sea, no la hice, pero estaba viendo. Ah, bueno, a mí me da 0,078 la imagen en Y. Me parece muy poquito, pero bueno, aparentemente creo que hice todo bien. 10, 10 más, puse 10 más 3 por 3,58 menos 4 por 3,58 al cuadrado
más 0.667 por 3.28 a la 3. Esto es precioso. Bien, ahora el máximo. El máximo puede estar en 1 y f de 1, o puede haber un máximo en 6 y f de 6. Así que 10 más 3 por 1, 3, menos 4 por 1 al cuadrado, menos 4, más 0.667. 9.6, esto es 9.667, y el otro, el f de 6, es 10 más 3 por 6, menos 4 por 6 al cuadrado, más 0.667 por 6 a la 3. Y esto me da 28.07. Así que el máximo está claro quién es, ¿no? El máximo está en 6 y 28.07. ¿Ah? Bien, entonces, ahí ya tenemos las coordenadas del mínimo y del máximo, ¿ah? Que es lo que me pedía al principio, indicar las coordenadas X y Y del mínimo y el máximo del modelo. Obviamente me está pidiendo del modelo, si me dice del modelo es de esa zona de definición, ¿no? Por eso el 0,42 no entró como mínimo y, perdón, 0,42 no entró como coordenada del máximo. ¿Ah? Bien, el crecimiento es. Bueno, acá hay un error de letra. El crecimiento es, hay que ver en qué tramo, ¿no? Porque no lo. Será la forma, el tramo en el que crece. Vamos a pensar que es así. Nosotros tenemos una función que evidentemente la función entera hace esto, ¿no? Función entera. Está haciendo esto. ¿Dónde? Tenemos, perdón, al revés. Primero mínimo, después máximo. Función entera hace esto. ¿Está? Donde acá está el 0,42. Ah, no, estaba bien al principio, como lo había hecho, perdón. La función hace esto. Donde acá está el 0,42 y acá está el 3.58. ¿Ah? ¿Dónde? Eh, Mi zona de definición va en 1. Y en 1 la zona de definición, en 1 nos dice que es 0.078. O sea que esto es mucho más bajito aún, ¿no? Yo lo hice muy exagerado, pero algo así podría llegar a ser. ¿Ah? Donde en 1, vamos a suponer que acá tengo el 1, y esa imagen de 1 es 0.078, y la imagen de 6 es 28,7. ¿Ah? Entonces ahí tenemos un bosquejo de lo que sería nuestro modelo. Un mínimo y lo que no sabemos, insisto, dónde está el punto de inflexión acá. Pero en principio no lo precisamos. Entonces me pregunta, ¿el crecimiento es? Y bueno, y acá tenemos un tramo de que el tramo, la función de crece, y acá crece. Es decir, el tramo donde nosotros tenemos nuestro modelo matemático tiene solamente un tramo de decrecimiento y un tramo de crecimiento. Entonces ahí me pregunta, ¿el crecimiento es? Me está hablando del tramo en que la función crece, que es este, que va de 3.58 a 6. Entonces, ¿cómo crece esa función en este tramo? Con incrementos, ¿creciente o decreciente? Pero ¿cómo diste cuenta que va, o sea, que es en el tramo de 3,58 a 6? Y bueno, porque me está diciendo, el crecimiento es, la parte B, la premisa de la pregunta dice, el crecimiento es 2 puntos. Yo miro mi modelo matemático, empieza el número y termina en 6. Acá la función decrece y acá crece.
Así que si me No, dice que todavía no me queda otra que pensar que me está hablando del tramo que la función crece. no. ¿Sí? Bien, si me habla del tramo en que la función crece, en ese tramo, ¿cómo crece? ¿Con qué concavidad lo hace? Concavidad positiva, ¿verdad? Cuando la función crece con concavidad positiva, ¿cómo se llama? Crece con incrementos ¿qué? Acá está creciendo cada vez más rápido o cada vez más despacio, o constante. Decreciente, Es decreciente. creciente. Exacto. Acá f de x crece con incrementos crecientes. O sea, crece a una velocidad que es cada vez mayor. ¿Ah? Bien, pregunta 2. Esta era la pregunta 1. Pregunta 2. La derivada se define como... Esta era la pregunta 1. Ahora nos vamos a la pregunta 2. ¿Ah? Entonces, a ver si se ve bien ahí el pizarrón. Bien. Pregunta 2. La derivada se define como... Se me fue el coso. Para acá arriba, para acá, para aquí. F' de x como el límite. El límite cuando mi delta x tiende a cero de f de x más delta x menos f de x sobre f de, bueno, está sobre delta x. Bien, sobre delta x. ¿Ah? Bien, así se define la derivada primera. Entonces dice, explique con sus palabras por qué se aplica el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a cero para definir la derivada en lugar de utilizar el cociente incremental solamente. ¿No? ¿Por qué usamos esta expresión y no esta? ¿No? El cociente incremental, para que ustedes puedan explicarlo o puedan entenderlo, voy a apoyarme en un gráfico. Bien, si yo tengo, ¿no?, un modelo que hace así, en realidad vamos a poner esto, que está acá, ¿no? Y tengo acá un momento, y acá tengo otro momento, el momento de inicio y el momento final. Si yo quiero calcular acá la velocidad, utilizo el cociente incremental, ¿no? Una velocidad promedio, estaría diciendo, bueno, acá tengo un X y acá tengo otro X, ¿no? Acá tengo X y acá voy a tener X más delta X. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la distancia entre este X y este punto, entre un punto y el otro, se le llama delta X. Así que X más delta X es esto que está acá. Si eso llevado a números, podría decir, bueno, si esto es 0 y esto es 5, en definitiva, esto es 0, es X, y esto es 0 más 5, que es la diferencia. Si esto fuera 1 y esto fuera X, estoy diciendo que 1 más la diferencia entre 1 y 6, que es 5, 1 más 5 es 6. O sea que, en definitiva, esto siempre va a ser X más la distancia que ocurre entre un punto y el siguiente. ¿Está? Eso es una forma teórica de decir esto. Bien. Lo mismo tengo acá. ¿Qué voy a tener acá en este punto? Voy a tener f de x, ¿no? Coordenada es la imagen de x en la función. ¿Y acá qué voy a tener? Y acá voy a tener f de x más delta x, obviamente. Esto es como decir f de 0 y f de 6, o f de 1 y f de 6, ¿no? Si esos fueran números. En definitiva, es la imagen de lo que sea que está acá y la imagen de lo que sea que está acá, ¿no? Ustedes ya saben que ese cociente incremental, ustedes ya saben que este cociente incremental es la diferencia o delta X sobre delta Y, ¿no? Perdón, delta Y sobre delta X, así estaban ustedes.
al cociente incremental es el delta C sobre el delta X. ¿Y el delta C cómo se define? Y bueno, la diferencia entre estos. Ah, esto yo le llamo delta C. Esto que está acá, esta diferencia le llamo delta C. En definitiva, es este menos este, ¿no? El delta C es f de X más delta X menos f de X sobre delta X. Eso es el cociente incremental. ¿Hasta acá me siguen? ¿Me están siguiendo? Sí, bien. Bien. Así que esto. Entonces la pregunta es, ¿por qué para la derivada usamos límite del cociente incremental y no el cociente incremental? ¿No? ¿Por qué se aplica el límite del cociente incremental cuando delta x tiende a cero para definir a la derivada? Y la derivada ya sabemos que es un valor de velocidad. Si a mí me dicen que el cociente incremental es la velocidad, ¿por qué no puedo utilizar simplemente el cociente incremental como valor de velocidad y como valor de derivada, en vez, y tengo que ponerle el límite? Bueno, la explicación es la siguiente, que el cociente incremental es una velocidad, pero no es una velocidad instantánea, es una velocidad en un tramo. Y 100, ¿no? O 0 y 1. Cuanto más pequeño es esta delta X, más instantánea es mi velocidad, ¿no? Imaginen esto, yo quiero calcular esta velocidad. Bien, si yo quiero calcular la velocidad en todo este tramo, lo que voy a calcular es una pendiente de lo que ustedes ya conocen como la recta secante, que es esa velocidad, que en definitiva es una velocidad promedio, porque yo tengo variaciones de velocidad. De hecho, acá va más despacio y acá va más rápido. Al final va más despacio, es una concavidad positiva, está creciendo con velocidad creciente. Quiere decir que acá la velocidad es menor y que acá en este tramo la velocidad es mayor. Sin embargo, cuando uno calcula el cociente incremental en todo este tramo, es decir, toda esta velocidad, termina siendo una velocidad que es promedio. Porque si yo digo que arranca con una velocidad menor y termina con una velocidad mayor, estoy calculando una velocidad promedio. Es como que yo diga, bueno, ¿cuánto tiempo, cuánto demoro, o yo qué sé, cuántos kilómetros recorro en una hora? Bueno, en una hora recorriste 70 kilómetros. Ah, bien, genial. ¿Anduve a 70 kilómetros por hora? No, ese fue tu promedio. Habrás en algún tramo andado a 90, en otro tramo bajaste a 60, en otro tramo no sé qué, pero en promedio, está bien, demoraste una hora en recorrer 70 kilómetros, ¿no? Entonces en promedio anduviste. Ahora, si yo te digo, bueno, ¿cuántos kilómetros haces en media hora? Ah, bueno, en media hora capaz que hiciste, no sé, 30 kilómetros. Entonces, vos decís, bueno, está, 30 kilómetros también es un promedio, ¿verdad? También es un promedio, porque si yo digo, no, si yo anduve clavado 70 kilómetros por hora, en media hora tendría que haber recorrido 35 kilómetros, no 30. Bueno, lo que pasa capaz que en la primera media hora anduviste un poco más despacio, ¿verdad? Y en la segunda mitad anduviste un poco más rápido, y ahí empiezan a ver como las diferencias. Y si yo, bueno, no, pero ¿cuánto demoraste, en cuánto recorriste en 15 minutos? Ah, bueno, en 15 minutos recorriste 20 kilómetros. Bueno, capaz que ahí empieza como a ajustarse, ya es una velocidad un poco más, ¿verdad? Más instantánea. Bueno, ¿y cuánto recorres en 5 minutos? ¿Cuánto recorres en un minuto? Tantos kilómetros en un minuto. ¿Cuánto? En 30 segundos, en medio minuto, en cuarto minuto, en un décimo de minuto. Y así, en la medida que vos vas achicando el tiempo y el tiempo siguiente, es decir, el tiempo cero y una hora, tiempo cero y media hora, perdón. Tiempo cero y 15 minutos, tiempo cero y 10 minutos, tiempo cero y 10 minutos, tiempo cero. Entonces, en la medida que uno achica el tiempo entre el inicio y el tiempo siguiente, esa velocidad es cada vez más instantánea, ¿verdad? Entonces, justamente la derivada primera no es un valor cualquiera de velocidad, es un valor de velocidad instantánea, no es lo mismo que esta velocidad promedio. Entonces, conceptualmente es lo mismo, lo que pasa es que ¿cuándo es instantánea realmente? Y bueno, cuando yo calculo cuánto recorro, ¿no? En una distancia la más pequeña que pueda imaginar.
Por eso es la distancia, es lo que recorrí entre un tiempo y el siguiente, siempre que la distancia o el tiempo entre este y el siguiente tienda a cero, o sea, cada vez más pequeña. ¿Me explico? ¿Se entiende? Y eso nosotros lo podemos calcular así, se expresa así. Es decir, ese cociente incremental es lo mismo que tenemos acá. Solo que en vez de hacerlo en cualquier distancia, lo hacemos en la distancia más pequeña entre este tiempo y el siguiente. Eso es decir, cuando ese delta X tiende a cero. Es decir, en ese instante, o casi ese instante, ¿no? Por esto se define la derivada primera como el límite del cociente incremental. Cuando la distancia entre el tiempo y el siguiente tiende a cero. Y si, o sea, si lo tuviera que escribir, ¿cómo lo redactaría? ¿Cómo le pondría que cuando delta X tiende a cero, o sea, mientras sea más pequeño el tiempo? Porque la derivada primera es una velocidad instantánea. El cociente incremental es una velocidad que va a ser cada vez más instantánea en la medida que el tiempo entre el tiempo cero y el siguiente sea cada vez más pequeño, ¿no? Eso es una velocidad instantánea, es la velocidad de un instante, de un momento. Como no podemos calcular un momento en sí, porque el tiempo es una variable que es continua, necesitamos un tiempo y el siguiente, ¿no? Y sabemos que es una variable continua y que entre ese tiempo y el siguiente eso hay infinito, conceptualmente tenemos infinitos valores, y puede haber un tiempo que es más cerca que el que fijé, ¿no? Entonces, por eso es un límite. Por eso no podemos definir un valor y un valor de delta X el más pequeño que podamos imaginar, porque no existe, porque es infinito el valor más pequeño que podemos imaginar. Por eso se define como un límite. ¿Ah? Pero en definitiva es eso, la velocidad instantánea es. Ay, ¿qué me dice acá? Algo del tiempo. ¿Será que ya estoy en tiempo? No, mentira, no importa. La velocidad instantánea es eso, es el tiempo, es la velocidad que ocurre entre un instante y el siguiente, siempre que el tiempo entre esos dos instantes sea el más pequeño que podamos imaginar. ¿No? Entonces es esto. El cociente incremental sí me calcula la velocidad, pero en cualquier tramo. Y ese tramo puede ser grande también. Y es una velocidad como yo tengo acá. Ay, claro, si yo quiero calcular la velocidad cada vez más instantánea, esas rectas van cambiando. Si yo quisiera la velocidad entre este y este, bueno, opa, me está cambiando acá esta recta. Y si es entre este y este, también me cambia. Y si entre... Lo cierto es que cada vez es más instantánea cuando yo empiezo a reducir las distancias de delta X. ¿No? Si yo voy haciendo que delta X sea cada vez más pequeño, me va dando una velocidad que es cada vez más instantánea, hasta que llega el límite, es decir, un valor tan pequeño de delta X que podemos definir que es casi una velocidad instantánea pura, ¿no? A nivel teórico, por supuesto. ¿Me explico? La derivada Sí. primera lo que hace es eso, es calcular una velocidad instantánea. Entonces, eh, ya ni me acuerdo cuál era la pregunta, pero en definitiva, explica con sus palabras por qué se aplica el límite del cociente en lugar de solo utilizar el cociente. Y bueno, eso, se utiliza el límite porque en definitiva, eh, el límite cuando x tiende a cero me va marcando la velocidad entre un tiempo y el siguiente y que esta diferencia sea la más pequeña posible. El cociente incremental me marca la velocidad entre un tiempo y el siguiente, no tiene por qué ser la más pequeña, puede ser grande incluso este delta X. Eso que les decía hoy, 70 kilómetros por hora, bueno, está, pero es un promedio, en realidad vos no anduviste clavadito a 70 kilómetros por hora, sino que hubieron variaciones en esa velocidad. Seguramente la velocidad instantánea fue cambiando por el tramo, en cada hora tuviste velocidades distintas, ¿no? Y bueno, es más instantánea la medida que vos reducís la medida de la distancia entre un tiempo y el siguiente, o la medida del tiempo. ¿Sí? Habías dicho que el cociente incremental, tipo, te calculaba la velocidad en cualquier tramo, por eso era como necesario que el delta X tienda a cero para que sea como lo más pequeño posible Para que sea esa diferencia. instantánea, sí. Ahí va.
Porque si a vos te piden que calcules la velocidad promedio, la podés calcular la velocidad promedio, no sé, en Claro, este tramo, en este o en uno más grande. ¿Cuál fue la velocidad promedio en todo tu recorrido? ¿Se entiende? Que no necesariamente tiene que ser la más pequeña que puedas imaginar, puede ser una velocidad promedio, eso que te decía. Yo puedo ver cuánto demoro en recorrer 70 kilómetros, cuánto demoro en recorrer 10 kilómetros, cuánto demoro en recorrer 1 kilómetro, cuánto demoro en recorrer 10 metros, cuánto demoro en recorrer 1 metro, cuánto demoro en recorrer 50 centímetros, y es cada vez va a ser una velocidad más instantánea, ¿no? Siempre la velocidad es una relación tiempo-distancia. ¿Bien? está bien, bien, bien. No es fácil explicarlo, pero en la medida que uno entiende el concepto, capaz que en un párrafo de 5 o 6 renglones lo podemos explicar. ¿Está? Bien. Ujú. La siguiente pregunta era la pregunta 3. Capaz que voy a mandar una fotito de esto al grupo. ¿Dónde me dice cuánto voy grabando? Que no lo sé. Acá, no, acá tampoco. ¿No me dice el tiempo que voy grabando? Sí, Arriba, en un costadito, sí, dice cinco punto 03. treinta y seis, 5.34 minutos. Genial. Ah, manda la foto. No, me parece que hace mucho más que voy grabando. Capaz que ese es el tiempo que me queda. Creo que ese es el tiempo que te queda, sí. Ah, ok. Sí, hacen 34 minutos. De clase. Bien. Si voy en 34 minutos, capaz que conviene cortar acá y que lo llame de vuelta, porque si no me va a quedar cortado el ejercicio 3 en la grabación, digo, para ustedes es medio embole eso. Armo otra reunión y les mando el link, ¿sí? ¿Les parece? Dale. O sea, nos vamos de este y abrimos el que ahora. Yo les voy a mandar uno nuevo. Dale, lujo.